Ok, bueno, bienvenidos a todos. Creo que vamos a empezar y los que llegan, ¿verdad? Como conectándose después. Bueno, aquí con nosotros hoy en la conferencia tenemos al pastor José Fernández. Él es el pastor, bueno, voy a darle una introducción y después puede corregirme donde estoy mal, ¿verdad? Él es el pastor de las iglesias de San Pedro Sula y Chamelecón en Honduras. También es el presidente actual de la Convención Menonita en Honduras. Y bueno, es un placer tenerlo con nosotros hoy. Y aquí conectados puedo ver varios hermanos que son de aquí de Costa Rica, también algunos de Honduras. Entonces, gracias a todos por haberse conectado hoy. Tal vez durante el break pueden presentarse un poco más. Pero bueno, vamos a empezar y creo que lo que el pastor José va a compartir con nosotros será de mucha bendición para cada ministerio representado aquí, ¿verdad? Entonces, pero antes que empezamos, me gustaría pedir Alejandro, Pastor Alejandro, si usted puede dirigirnos en una oración y después doy la palabra al Pastor José. Bueno, antes que el Pastor José ora, voy a explicar cómo va a funcionar esto. Vamos a tener como media hora, 40 minutos. Bueno, no sé cuánto tiempo el Pastor José va a hablar, pero él va a hablar de un tema que tiene que ver con lo que estamos viendo, ¿verdad? Y después vamos a tener como 10 minutos de grupos pequeños. Después tenemos un break de 10 minutos y después otra vez tendremos como media hora, 40 minutos más de charla, otro tiempo de grupos pequeños y terminamos. Vamos a terminar a las 4. Entonces. Y bueno, vamos a empezar. Pastor Alejandro, ¿usted puede orar, por favor? Muy bien, vamos a orar. Darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, gracias, te damos en esta tarde. Gracias por la oportunidad que tú nos das de nuevo de seguir aprendiendo sobre tu palabra. Y aprendiendo somos seguir trabajando en tu ministerio. Señor, este tiempo te pedimos, Espíritu Santo, que dé sabiduría. Señor, nuestro pastor José, aún ahí, el lugar donde está. Sé que las enseñanzas, las palabras van a ser edificantes para nuestra vida. Y denos un oído, Señor, que podamos escuchar atentamente a lo que tú nos quieres hablar hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buenas tardes y bendiciones a todos y a todas, hermanas y hermanos. Es una alegría poder estar con ustedes este día y gracias a nuestros hermanos y amigos de VidaNet que nos conceden, ¿verdad?, este privilegio de poder encontrarnos en este espacio tan bonito de aprendizaje comunitario, ¿verdad? Meditando un poco en lo que es la temática asignada para este día, estaba pensando sobre lo que es la vida de la iglesia, ¿verdad? No sé, quisiera hablar un poquito acerca de mi vida, un poco para que ustedes también se sientan un poco identificados con lo que vamos a compartir esta tarde. Todos nosotros venimos de diferentes experiencias, ¿verdad? En mi caso, como ya lo dijo el hermano Austin, soy el pastor José Fernández y soy de San Pedro Sula, Honduras. Y si se están preguntando un poco acerca de cómo nos ha ido últimamente, pues nos pasaron 2 huracanes encima hace unos cuantos meses y ya se imaginan que esa experiencia es un poco fuerte, pero es una experiencia extraordinaria precisamente para aprender a ver el valor de la vida comunitaria de la iglesia y de todas estas, ¿cómo podríamos llamarle, verdad?, estructuras que el Señor delegó implícitamente en su palabra para que nosotros pudiéramos compartir la tarea que Él nos encomendó. Vine al Señor aproximadamente hace unos 27, 28 años. Cuando era un adolescente, no nací en un hogar cristiano evangélico, pero sí teníamos una familia que tenía una tradición religiosa, ¿verdad?, de varias generaciones. Y pues el Señor le plació movilizarnos del centro de la ciudad de San Pedro Sula, para algunos que tienen la oportunidad de conocerla, a la parte sur, que es donde queda el sector de Chamelecón. Y Chamelecón tiene sus propios desafíos también, y yo sé que más de algunos de ustedes han escuchado
alguna vez sobre lo que es la comunidad de Chamelecón. Así que aquí desarrollé pasé mi adolescencia, mi juventud, todo mi crecimiento discipular, llamémoslo así, eclesial, se dio en la iglesia menonita del sector de Chamelecón. En el año aproximadamente 2004-2005, Dios nos hizo una invitación a mi familia y a mí. Estoy casado y soy padre de 3 maravillosos hijos durante ya 22 años, ¿verdad? Que vamos a cumplir este año 2021. Bueno, 22 y 23 años. Y aquí crecimos, ¿verdad? Aquí estuvimos aprendiendo prácticamente todo lo que conocemos, lo poco que se conoce del trabajo eclesial fue porque Dios un día nos invitó a ser parte de una comunidad de fe, donde Él también nos mostró a través de la vida de otros hermanos las oportunidades, los dones, las habilidades que podíamos desarrollar en su camino. Y fue gracias a que otras personas también nos dieron esas oportunidades que también pudimos crecer al punto de tener algún grado de liderazgo, ¿verdad? Como lo decía Austin, actualmente pues tengo el privilegio de ser el presidente del comité directivo de la Iglesia Menonita en Honduras, que creo que es una de las convenciones, bueno, que tiene algún volumen interesante en Centroamérica a nivel de lo que son las iglesias menonitas, pero que tenemos también tremendos desafíos, como todas las iglesias y como todos los países a nivel Centroamérica. Tenemos tremendos desafíos que pasan por la sucesión de liderazgo, por la delegación, por el entrenamiento, por el enviar obreros y todas estas cosas que necesitamos seguir compartiendo y aprendiendo y creciendo juntos para que podamos volvernos más eficientes cada vez en la tarea de la obra del Señor. Como les comentaba, en el 2005 el Señor nos invita a recibir una tarea pastoral, pero no fue sino hasta mediados del siguiente año donde por fin aceptamos esta invitación junto con mi familia y hemos ministrado a esta congregación en Chamelecón durante 14 años consecutivos y estamos agradecidos con Dios por esa bendición que nos concede. Yo quería comenzar este espacio haciendo como una pregunta de reflexión, ¿no? Y creo que bueno, compartía con mis hermanos Manu y también Austin acerca de que en la vida de la iglesia nosotros enfrentamos realmente desafíos muy fuertes. Y aunque nosotros como latinos, creo que la mayoría de los que estamos aquí, venimos de un entorno social donde desde muy pequeños nosotros comenzamos a recibir responsabilidades. Creo que cada uno de nosotros en algún momento recibió responsabilidades. Y yo les comentaba a ellos, ¿verdad? ¿Qué niño latino no tuvo la experiencia de muy pequeñito ser delegado para hacer algún mandado en la pulpería, en la tienda, o en muchos de los casos, no sé si les pasa a ustedes, pero aquí en Honduras pasa mucho que hay hermanitos y hermanitas principalmente que se dedican a cuidar de sus hermanos más pequeños. Y pensando un poco en esto, hablaba de que ya socialmente tenemos una expectativa de delegación que viene desde muy temprano en la vida. Y creo que esa delegación, cuando venimos al cuerpo de Cristo, creo que esa manera en que entendemos la delegación, en que entendemos el compartir la tarea, cuando venimos al cuerpo de Cristo nos afecta, bueno, en algunos casos positivamente, en algunos casos negativamente. Hace algunos años estuve con un maestro de la palabra y junto con otros líderes de la iglesia, aprendiendo un poco sobre este tema y lo complejo que es, porque en realidad sí es muy complejo. Aunque los principios sean sencillos, en la práctica parece que no es tan sencillo. Bueno, me he llegado incluso a hacer esta pregunta, ¿verdad? Con la que quiero realmente comenzar este pequeño espacio de aprendizaje mutuo, que es la pregunta si realmente ha sido posible o es posible
practicar una delegación saludable en la vida de la iglesia. Porque más de algunos de nosotros hemos tenido experiencias no tan positivas. Yo no sé si alguna vez a usted como líder le tocó delegar alguna función que no se llevó a cabo porque incluso muchas veces ni siquiera le explicaron por qué nunca se hizo. Tenemos personas en el interior de la iglesia que al parecer tienen mucho ánimo para asumir compromisos, pero cuando ya están en el oficio, en la realidad de la vida práctica, parece que los consume la carga, y al final muchos de ellos han dejado, ¿verdad?, incluso ministerios y proyectos allí a medio andar, y nosotros ni siquiera recibimos un informe de qué fue exactamente lo que pasó. Por otro lado, también creo que más de algunos de nosotros luchamos con el hecho de cuando volteamos a ver alrededor y decimos, ¿quién realmente podría tener la capacidad de llevar a cabo o no llevar a cabo esta tarea que estoy queriendo encontrar, compartir con alguien? Y también tenemos mucha ese reto de poder ver al interior de la iglesia y encontrarnos con personas que quisiéramos tuvieran esa misma pasión y ese mismo compromiso que de repente nosotros Dios nos ha regalado. En fin, pensemos en cualquier cosa, pensemos en que algunas veces es complicado porque también nosotros somos líderes bajo cobertura de alguien o de alguna estructura, en el caso de las convenciones o las estructuras que tienen que ver con liderazgos regionales o nacionales, o ahí mismo a nivel local somos líderes bajo cobertura de otros líderes. Y no siempre tenemos la última palabra cuando determinamos cómo llevar a cabo una tarea. Así que quiero que mantengan esta pregunta en su mente porque eso es algo que vamos a tratar de contestarnos a lo largo de este espacio, ¿verdad? ¿Realmente podemos llegar a tener una delegación saludable en la vida de la iglesia? Y pensemos un poco en esto a medida vayamos avanzando. Quiero, para efectos de la enseñanza, compartirles cómo yo particularmente veo estos conceptos bien importantes en la vida de la iglesia, llamado tarea, recursos. Aclaro que siempre me gusta decirlo, no tiene que ser la definición última, no tiene que ser, ¿verdad?, nada que tampoco encaje con lo que ustedes también tengan como un concepto personal. Por eso digo, es la manera en que yo lo entiendo, y cuando a medida voy compartiendo con ustedes un poco acerca de esta charla, cuando yo hable de llamado, tarea y hable de recursos, me gusta como definirlo al inicio para que ustedes sepan de qué estoy hablando, porque puede ser, ¿verdad?, que no estemos alineados en el tema del lenguaje y en los conceptos y podríamos estar hablando e interpretando cosas diferentes. Para comenzar, entiendo el llamado de Dios como una vocación que fue heredada o que fue otorgada por el Señor. Tanto la herencia como el otorgamiento. Es decir, puede ser que Dios nos sorprenda con una habilidad no conocida, o puede que el Señor nos invite a seguir, por ejemplo, en la herencia generacional, ¿verdad? Yo quiero decirles que mi padre fue pastor, por ejemplo, antes que yo. No recibí exactamente una delegación pastoral como la suya, pero fue interesante porque él recibió el llamado pastoral 7 años antes que yo, y justamente cuando se cumplieron 7 años de que él había sido llamado al pastorado, entonces también yo recibí llamado al pastorado, y no sé si alguno de mis hijos van a tener ese anhelo o en algún momento Dios los va a invitar a ser parte de esta tarea pastoral. Pero puede ser una vocación heredada. También interesante porque, bueno, esa vocación heredada tiene que ser confirmada, obviamente, por el anhelo del corazón, ¿no? Porque tenemos en la historia bíblica también vocaciones heredadas que no se cumplieron, como por ejemplo el gran contraste entre Juan el Bautista y su padre Zacarías, que aunque los dos cumplieron de alguna forma su llamado, lo cumplieron en el uno por una vocación heredada y el otro por una vocación otorgada por Dios. O sea, le cambió la herencia por una nueva delegación, por un nuevo sentido de su vocación, y desarrolló igual la tarea, pero de una forma diferente a la de su padre. También algo que me gusta pensar en este tema del ambiente del llamado, y que, por cierto, es de vital importancia cuando hablamos sobre el tema de la delegación, porque también el llamado puede tener dos implicaciones. Puede ser un llamado personal y puede ser un llamado comunitario. O el llamado personal siempre se inserta dentro del llamado comunitario, o el llamado comunitario siempre va a ocupar
vocaciones personales para llevarlo a cabo. Entonces, pienso en esto porque al menos desde la experiencia particular que el Señor nos ha regalado a nivel pastoral, a mí siempre me ha gustado tener claro que el trabajo se va a llevar a cabo a medida que la iglesia entienda que tiene un llamado en su comunidad, en su ciudad, en su país y en su continente. Y más allá de donde Dios quiera llevarlo, fuera del continente, ¿verdad? ¿Por qué no? Pero que ese llamado no pasa solo por las ideas importantes o las ideas que más se escuchan, porque las personas que las tienen son las que más tienen posibilidades de expresarlas en la vida de la iglesia, sino porque este llamado tiene que ver e involucra a cada uno, ¿verdad? Yo no sé si ustedes recuerdan, para efectos de ahorro del tiempo y para efectos de tratar de respetar mucho cómo Austin presentó el programa esta tarde, voy a ir citando algunos escenarios bíblicos y si ustedes quieren ahí pues tomar sus notas para después revisarlo, ¿verdad? Podemos hacerlo. En Juan capítulo 4, cuando el Señor, después de que ha hablado con la samaritana, habla con sus discípulos. Y Él les dice, ¿se acuerdan ustedes cuando viene saliendo la gente de Sicar para encontrarse con Él? Porque la samaritana ha ido a decirles que se encontró al Mesías. Entonces Él les dice literalmente a los discípulos, ustedes dicen que faltan 4 meses para la siega, pero yo les digo, alcen sus ojos, vean porque los campos ya están listos para ser cosechados. Pero luego hay unas frases bien interesantes que a mí me encantaron y yo comencé a verlas desde hace algún tiempo muy bonitas, algo que me impactó mucho en la visión ministerial de Cristo. Les dijo, ustedes van a entrar en tareas que otros comenzaron, pero que les toca a ustedes hacer su parte. Y en este tema de la cosecha, dijo Jesús, aunque uno es el que siembra, otro es el que cosecha, y que conste que en el proceso también hubieron a otros muchos que son partícipes. Ahora que miraba a la hermana Zaida escogiendo frijoles negros, ¿verdad? Me ponía a pensar, para que esos frijoles lleguen a esa mesa, tuvieron que haber pasado por un proceso, ¿verdad? Bien fuerte, muchas personas involucradas, pero el producto está ahí en su mesa y va a llegar a ser cocido por alguien y alguien lo va a disfrutar, pero el proceso involucra a muchísimas personas, desde que comienza hasta que culmina con el éxito, porque el éxito es tener una buena cosecha y que el producto cumpla, ¿verdad? Aquello para lo que se sembró, con la esperanza que fue sembrado. Entonces, el Señor Jesús les dice, los profetas, aquellos santos hombres, varones de Dios, comenzaron a predicar sobre este evangelio que ustedes ahora van a ser testigos de su desarrollo y en algún momento siento que también Jesús les está presentando un panorama de lo que viene. Pero me encanta porque aún el llamado trasciende, ¿verdad? Las situaciones históricas. Es decir, es muy probable que nosotros hayamos heredado liderazgos que no son tan sencillos. Y yo, de repente puede ser que usted haya recibido una congregación, un ministerio, después de que alguien hizo un extraordinario trabajo, o puede ser que reciba una iglesia, un ministerio, una labor, después de que alguien casi le echó a perder y nadie cree en ese ministerio. Y de alguna forma Dios lo puso a usted a trabajar ahora en esto. Creo que tenemos que orar mucho, por cierto, ¿verdad? Ahora que nuestros hermanos de Vida Net están en una etapa de transición inesperada en el ambiente de liderazgo, por ejemplo, ¿verdad? Pueden ocurrir esas cosas también. Nuestro amigo Delín, pues, partió a la presencia del Señor, pero el ministerio tiene un llamado que necesita seguir desarrollando y hay tareas y tienen que valorar los recursos. Es interesante notar esto porque si no entendemos estas cosas, o si no las compartimos con la vida de la iglesia, entonces la iglesia no va a ver la delegación como una necesidad en la iglesia, como una necesidad en la tarea del reino, porque también tenemos que decirlo, lo vamos a ver más adelante en algunos obstáculos para la delegación saludable. También tenemos mucha influencia de pensamientos externos a la iglesia, donde de repente se presenta la delegación sí, como una parte, digamos, importante del proceso de funcionalidad de la iglesia, pero no tanto como una idea realmente bíblica, históricamente posible de demostrar con muchos escenarios en la Biblia. Así que es interesante que la iglesia lo conozca. Lo segundo, comprendo el tema de la tarea como la acción que se desarrolla tomando como punto de partida el llamado. Es decir, una vez que tenemos claridad sobre cuál es nuestra vocación y qué es aquello a lo que Dios nos está llamando, entonces
podemos definir las tareas. No deberíamos de definir tareas sin haber definido primero el llamado, sin haber definido primero la vocación. Por eso tenemos el inconveniente de muchos hermanos y hermanas desgastándose en ambientes donde de repente no ven, no sé, los frutos o los avances esperados, y esto yo lo comprendí hace algunos años. Alguien me dijo algo que en el principio me sentí un poquito mal cuando me lo dijo, pero después comprendí que tenía toda la razón. Me dijo que uno no debería de meterse en lugares donde Dios no le ha llamado a estar. Y me lo dijo porque yo estaba involucrado en algunas cosas que él, no sé, por su sabiduría, por su visión y por su, tal vez, experiencia, notaba que no era lo mío tenía que ver con otras actividades, y yo era muy bueno para hacer otras cosas, no lo que estaba tratando de hacer. Entonces, la tarea tiene que definirse a partir de haber como tenido esta claridad sobre el llamado, nuestra vocación, aquello para lo que Dios realmente nos hizo buenos, y fluimos haciéndolo, ¿verdad? Y esta es gran parte también del éxito que vamos a tener en una delegación saludable. Y lo último son los recursos, ¿verdad? ¿Qué son los recursos? Desde mi punto de vista, ¿verdad? Son los medios que seleccionamos y usamos. Si usted nota eso, aunque parece una palabra muy carácter administrativo, es lo que Dios hace con nosotros. Dios nos escoge y nos usa. Dios no pone su mirada en alguien a menos que tenga realmente una labor ya preparada para esta persona, y él tiene un fin. A mí me encantó porque yo en los últimos años, a medida hemos venido caminando con los hermanos de Vidanet y muchas de su gente que está en ambiente de liderazgo, comprendí que hay una misión de carácter global, que la iglesia misma funciona alrededor de esta gran visión de Dios, de que su nombre sea adorado en toda la tierra. Y que por decir así, ese gran cuadro debe dirigir todo lo que nosotros hacemos como iglesia. Obviamente, dentro de este gran cuadro habrán llamados, vocaciones, ¿verdad? Específicos, habrán tareas que corresponden a esas vocaciones, y Dios proveerá los recursos necesarios para que esa tarea que nos toca hacer se lleve a cabo. Sin embargo, nosotros tenemos que ser muy sabios en el uso de estos recursos, ¿verdad? Tanto para seleccionarlos como para usarlos. Entonces, más adelante vamos a hablar, yo puse como referencia aquí la experiencia de los apóstoles en Hechos capítulo 6, porque vamos a estar hablando mucho acerca de esto también más adelante. Por decir así, en el ambiente bíblico, quisiera también trabajar con esta definición. En el ambiente bíblico, me disculpo porque parece que algo se desubicó aquí, ¿verdad? Así que voy a tener que revelar parte de lo que está escondido detrás. Este PowerPoint se movió, así que disculpen. En el ambiente bíblico, entonces, vamos a definir la delegación. Fíjense bien, vamos a definir la delegación como la distribución idónea de las tareas para aprovechar el máximo de los recursos, o al máximo de los recursos que hemos recibido, y así cumplir con el llamado divino. Para efectos de entendimiento, ¿verdad? Vamos a definir lo que es la delegación bíblicamente así, ¿verdad? La distribución idónea de las tareas para aprovechar al máximo los recursos que hemos recibido y así cumplir con el llamado divino. Mantengámoslo ahí, vamos a estarlo compartiendo a lo largo de la enseñanza para que también podamos tal vez a quedarnos con algunos de estos conceptos que pueden ser importantes. Bueno, veo que se movieron bastante aquí las cositas de Power y espero que no va a haber inconvenientes más adelante. ¿Cuáles son algunos de los motivos que impiden entonces una delegación saludable en la vida de la iglesia? ¿Por qué quiero comenzar con esto? Una de las cosas que yo entiendo, hermanos, que cuando hablamos sobre el tema de delegación, sepamos o no sepamos, en la iglesia se practica la delegación. Que de repente la delegación no esté siendo lo que nosotros deseáramos, o no esté rindiendo los frutos que debería estar rindiendo, es otra cosa. Pero que en la iglesia hay delegación, hay delegación.
yo les decía a los hermanos que yo me quedo impresionado porque hay cosas que a nosotros en la cultura latina nos salen naturales. Por ejemplo, somos mandones, ¿no? ¿Quién no tuvo un tío mandón? ¿Quién no tuvo un pariente cercano mandón que le decía a uno cada rato, usted vaya a hacer esto? Y quiera sí o no, culturalmente, fuimos siempre involucrados en asuntos de delegación. Yo recuerdo que yo estaba muy pequeño, yo soy el único varón de los hijos de mis padres. Ellos tuvieron dos muchachas y me tuvieron a mí, que soy el hermano del medio. Y me tocaron muchas delegaciones desde muy temprano, ¿verdad? Muy temprano me tocaron delegaciones porque era como como se dice en América Latina, el varoncito de la casa. Y en el tiempo en que yo crecí, en mi infancia, todavía había muchas, por decir así, muchas funciones que ya estaban establecidas para el varón y funciones que estaban establecidas para las hermanas. Bueno, los que son de mi club, por ahí, modelo 70, por ahí, saben que estoy hablando de una gran realidad. Habían estas delegaciones ya estaban fijas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el varón no tocaba la cocina, era una cosa casi herética que un varón estuviera haciendo una labor de cocina, excepto en algunas familias que tenían una mentalidad más abierta. Pero yo crecí en una familia donde todavía había mucho de la cultura machista involucrada. Pero las hermanas, las mujeres tenían otras delegaciones, pero crecimos en medio de estas delegaciones. Hace algún tiempo me di cuenta que este entorno social, fíjense bien, este entorno social en el que crecemos, afecta mucho más de lo que nosotros imaginamos nuestra vida en la iglesia. Muchos de nosotros traemos patrones que de alguna forma nos impregnaron allá en el exterior. Y cuando entramos a la vida de la iglesia nos damos cuenta por qué tenemos dentro de la iglesia, por ejemplo, a veces esas mismas actitudes, porque muchas veces tenemos esas mismas reacciones y muchas veces traemos toda esa cultura heredada y la queremos introducir en la vida de la iglesia porque creemos que eso es lo funcional, porque a nosotros así nos criaron, porque nos hicieron. Yo he escuchado a muchos hermanos decir, mi papá hizo de mí el hombre que soy porque utilizó estas y estas técnicas. Y tal vez a veces desconocemos que a veces por pura gracia del Señor somos lo que somos, porque tal vez la práctica de la crianza, al menos yo he llegado a esa conclusión con la que a mí me desarrollaron, no fue como la mejor, ¿verdad?, de las técnicas. Pero luego ese pensamiento me lo confirmaba un maestro de la palabra que yo admiro mucho, que es un maestro de la palabra también, por decirlo así, orgullosamente centroamericano. Y él pastoreó en algún tiempo aquí en Honduras, y yo no tuve el privilegio de estar bajo su pastorado, pero sí tuve el privilegio de conocerle hace algunos años. Y este hermano nos impartía una charla a los líderes en un sector de la región, y él hablaba acerca de los modelos sociales y cómo impactan en la vida de la iglesia. Y me encantó porque hablamos sobre Éxodo 18 y el modelo que por excelencia, cada vez que se habla de delegación, siempre tenemos que ir a pegar a Éxodo 18. Si ustedes me dan la razón, ¿verdad? Siempre que hablamos de delegación, vamos a pegar a Éxodo 18 porque es como un ejemplo supremo, diría yo, en el Antiguo Testamento. Está Moisés haciendo una tarea como líder de Israel, como juez, está haciendo una tarea como prácticamente un gobernante, y él se sienta en su estrado, ¿verdad? Y recibe, o bueno, en su silla, no sé exactamente cómo era el lugar que habían preparado para que Moisés se sentara desde la mañana hasta que se ponía el sol, y la gente hacía fila para ir a presentarle sus casos. Y entonces apareció su suegro Jetro, ¿se acuerdan ustedes de Jetro, verdad? Y que Dios bendiga a los suegros y a las suegras, ¿verdad? Por todo lo bueno que son. Aparece Jetro, y Jetro, que viene de otra formación, que viene de otro contexto social, le dice a Moisés: mire, yerno, con todo respeto, usted es el ungido del Señor, usted es el hombre que habla cara a cara con Dios, pero lo que usted está haciendo es un desastre. Usted se está echando a perder su vida, está echando a perder la vida de la gente que está a su alrededor, porque cuando usted se muera, esto va a ser, como decimos en Honduras, perdón si esto ojalá no sea ofensivo, pero esto va a ser un despelote cuando usted se muera. Y la gente no va a tener la capacidad para poder sobrellevar la tarea.
Así que yo le aconsejo, le dijo Jetro, ¿verdad? Con mucho amor para su yerno, que haga esto, nombre líderes, escoja líderes de 1000, líderes de 100. ¿Se acuerdan ustedes? Pareciera que Jetro era como una especie de gerente y él era un nómada, era un pastor, era un tipo que al cimiento ahí, en la parte baja del Sinaí, había criado a sus hijas, porque por cierto no tenía varones, solo hijas, y estas hijas, para aquellos que dicen que hay funciones que solo le competen a los varones, eran pastoras, porque no tenía varones, así que las hijas tenían que hacerse pastoras y eran exitosas en la tarea, porque Jetro era un hombre muy rico, lo que quiere decir que también era muy próspero en todas sus cosas que emprendía. Siempre pensamos en esto, y una de las cosas que no notamos, y que tal vez usted sí ya lo ha notado, pero a mí me costó notarlo, y solo lo voy a mencionar por efecto de la plática que estamos teniendo, es que esta influencia había venido a Moisés por el modelo con el que él había crecido durante su juventud, su adolescencia, su infancia, y que 40 años fuera de Egipto no le habían todavía logrado despojar de ese modelo, donde Faraón era el único que podía resolver, ¿verdad? Egipto funcionaba en la forma en que funcionan, bueno, muchas naciones en ese contexto histórico. Está el Faraón, que es el emperador, es el rey, y él es el único que tiene potestad para decidir ciertas cosas. Faraón no es muy bueno para compartir autoridad, aunque tiene gente a su alrededor, pero él necesita mantener su imagen. Así que Moisés, no sé si consciente o inconscientemente, está reproduciendo ese modelo. Pero ese modelo es desgastante, ese modelo también hace que no haya desarrollo en las personas. Entonces, esto le recomiendo. ¿Qué es lo que nosotros vemos entonces cuáles son esos motivos cuando nosotros vemos estos patrones sociales que nos han rodeado también, que a veces se representan en problemáticas al interior de la iglesia? Primero, el hecho de que capacitar a personas puede ser una tarea muy frustrante. No sé cuántos han tenido más de alguna mala experiencia capacitando personas. Cuando no vemos el desinterés, vemos que la gente es impuntual, cuando vemos que los catrachos principalmente somos impuntualísimos, llegamos media hora tarde a cada reunión que nos invitan, cuando vemos que de repente no tenemos la pasión por la lectura, cuando vemos que alguien nos deja botada la reunión de entrenamiento porque juega el Real Madrid, y vemos a una gente más conectada con otras cosas que con lo que deben estar conectados. No sé cuántos de ustedes han tenido experiencia de frustración en su vida, pero todos los líderes la hemos tenido. Creo que no ha habido una persona que no se haya sentido tan cargada en el momento como para preguntarse, ¿valdrá la pena seguir haciendo esto? Bueno, esto es uno de los motivos que pueden impedir. Otro de los motivos es tal vez que los líderes padecemos de inseguridad. Cuando hablamos un poco de inseguridad, es que también nos sentimos, bueno, que al compartir ciertas tareas, ciertos espacios, bueno, ¿qué tal si dejo de ser importante? Por ejemplo, ¿qué tal si la gente respeta más al otro que a mí? Me van poco a poco delegando y voy perdiendo mi figura de autoridad. Eso no es otra cosa que una señal de inseguridad emocional. Lo otro es la desconfianza y temor a los errores. No delegamos porque este no lo va a poder hacer, se va a equivocar, yo sé. Y yo no sé si ustedes recuerdan, pero también aprendimos algo durante nuestra infancia, crecimos en nuestra infancia con una idea en nuestra mente que para que las cosas salgan bien las tiene que hacer uno mismo. ¿A quién no le dijeron eso? Eso lo escuchamos. Yo lo escuché no sé cuántas veces. Mi abuela me lo dijo, mi papá más de alguna vez. Recuerdo una experiencia muy particular que perdí un vuelto en una situación crítica. Para los que no saben qué es un vuelto en Honduras, es un cambio. Cuando usted lo mandan a hacer un mandado a la tienda, le dan un billete de una denominación y entonces te paga y le dan un cambio, ¿verdad? Aquí en Honduras se llama vuelto. Y perdí un vuelto en una situación crítica de la familia. Así que mi papá me dijo, realmente para que las cosas salgan bien tiene que hacerlas uno mismo. Creo que no es muy positivo que ese tipo de pensamiento se mezcle, por ejemplo, en la vida de la iglesia. Porque los errores son parte del aprendizaje de los procesos. No podemos evitarlos. Tenemos que entender que es parte de.
Lo otro son las perspectivas bíblicas equivocadas, ya lo hablamos, ¿verdad? Esa donde la figura de tal o cual persona tienen que ser supremas, superiores, donde de repente la Biblia dice que usted no puede escoger a tal persona porque no reúne tantos requisitos o ponemos un perfil tan alto que nunca nadie lo va a llenar, jamás, ni siquiera el apóstol Pablo, si resucitara y se congregara con nosotros, tuviera oportunidad de predicar, porque a veces los perfiles son exageradamente altos, los que manejamos, los estándares son demasiado altos, y a veces, no digo que no está mal, que esté malo, que querramos realmente manejar un concepto de calidad en la vida de la iglesia, pero creo que a veces también corremos el riesgo de ser demasiado, nuestros estándares demasiado altos, considerando que nosotros mismos vivimos y estamos bajo la gracia de un Dios que nos perdonó y que nos aceptó tal y como éramos. Otra cosa interesante es que el crecimiento muchas veces del líder lo estanca para poder entrenar a otros. Yo sé que esto es confrontativo, ¿verdad? Pero es una realidad. No siempre los líderes de la iglesia están creciendo, no siempre estamos creciendo. Voy a involucrarme ahí porque todos tenemos etapas donde como que el agua se vuelve calma. Y bueno, nos relajamos, se nos va por un lado la lectura o no estamos compartiendo en espacios como estos, que aunque usted escuche cosas que ya sabe, pero escuchada de repente, no sé, en un acento, en el mismo español, pero en un acento diferente, pueden dejarle alguna ganancia. Creo que necesitamos también estar conscientes que para poder entrenar a otros necesitamos nosotros mantenernos en una cultura de crecimiento. Y por último, entre muchísimas cosas que pueden haber también, ¿verdad? Yo solo mencionaba estas 6 cosas, pero a veces nos preocupa también que el discípulo nos supere. Yo no sé si a usted le llama la atención y fue un tema, ahora que lo recuerdo, no sé si todavía está Caín aquí con nosotros y algunos pastores y hermanos de Honduras, cuando viajamos la última vez a Costa Rica, se nos volvió un tema de debate intenso durante el viaje. Creo que entramos de Nicaragua a Costa Rica con un debate intenso con los pastores hondureños por la situación de Juan el Bautista. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Él dijo, es necesario que él crezca y que yo mengüe. A sus discípulos se lo dijo, pero después tenía dudas y entramos en esto. Realmente hemos visto el crecimiento de un discípulo que nos puede superar, que puede llegar a tener condiciones mucho más amplias ministerialmente hablando que nosotros, como un fracaso, y realmente podría eso ser un temor en la vida de un líder, que una persona llegue a tener una carrera más exitosa que la de él mismo, debería ser un motivo más bien de alegría y debería ser un motivo de una gran satisfacción. Saber que una persona que estuvo bajo nuestra formación logró cosas mejores y mayores. No fue lo que Jesús hizo con sus discípulos, por ejemplo, cuando les dijo, cosas mayores que estas son las que ustedes van a desarrollar en la vida. Y en algún momento yo lo vi eso. Bueno, antes de cerrar este primer bloque de charla, solo quiero mencionar que hay algunas cosas interesantes que tienen que ver con estos obstáculos y a mí me gustaría tal vez que en el tiempo que vamos a quedar ahora, que deberíamos, bueno, que vamos a hacer para reflexionar, valoremos un poco algunos conceptos de los que hemos visto y pensemos un poco en esto que vamos a seguir hablando cuando regresemos, pero algunas actividades que podemos hacer para lograr mayor éxito en esta área, en la vida de la iglesia, ¿verdad? Y vamos a ver un poquito lo que ocurre en Lucas, capítulo 9, versículos 1 y 2, acerca de cómo nosotros podemos proponernos crecer, el crecimiento personal, antes de delegar a otros. Hay que ser muy, muy genuinos con esto, fortalecer las capacidades de relación, tratar de también crecer en esta parte que para algunos es muy difícil. Hablamos, ¿a usted le ha pasado? A mí me pasa muchas veces, hablo y al final no comunico nada, ¿verdad? Y tengo que aprender a crecer en esta área. Por eso la comunicación es algo que siempre tenemos que estar cuidando de enriquecer a cada momento. Aprender a compartir la justa medida, responsabilidad de autoridades. Me encanta esta frase, no sé si ustedes la conocen, la manejan en sus países, pero en Honduras decimos demos cancha abierta, dejemos que el delantero vaya enfrente al marco y que falle. Aunque ya cuando falla muchas veces nos molestamos, pero igual es parte, una le va a salir, una va a hacer el gol.
Y muchas veces tenemos que tener esta mentalidad de la predisposición a que las tareas que delegamos no siempre van a ser tan exitosas como nosotros las imaginamos, pero así se vale dar cancha abierta, se puede fallar y aprender de los errores. Y lo otro que debemos hacer es aprender a no abandonar a nadie mientras está haciendo una tarea delegada. Muy bien, muchas gracias. Yo dejo a Austin con ustedes para que él nos dirija a lo que viene a continuación. Muy bien, muchas gracias, Pastor José. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, ok. Bueno, muchas gracias, Pastor José, por compartir con nosotros ahorita. Y pues en este momento vamos a dividirnos en grupos pequeños, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que yo hice, como siempre, yo hice grupos al azar. Entonces, puede ser que estás con alguien que no conoces, no sé. Y pues tenemos gente de varios No se escucha casi, no se escucha. Juan, ya me escuchan mejor. Ahora sí, ahora sí. Okay. Es que mis auriculares a veces no me sirven muy bien. Muchas gracias. Ok, pues voy a repetir lo que dije. Como siempre, yo creé grupos al azar. Son grupos de 3 o 4 personas. Entonces, bueno, vamos a tener 10 minutos para hablar sobre unas preguntas que Manu creo que Manu va a ponerlos en el chat. Y tenemos gente de varios países aquí. Tenemos Venezuela, El Salvador, Honduras y Costa Rica representado aquí. Entonces, sería bueno al principio que nada más se presenten ahí rápido y digan de dónde son, ¿verdad? Y pues en el tiempo de break tal vez podemos presentarnos todos, ¿verdad? Uno al otro. Pero sí, creo que va a ser un buen tiempo. Manu puso una pregunta que es desafío para ti a la hora de delegar. Creo que cada uno de nosotros tenemos estos. Y solamente eso, Manu, o otra pregunta. Eso nada más, ¿verdad? Sí, ok. Ok, bien. Y bueno, van a estar en grupos de 3 hasta 4 personas. Entonces, bueno, voy a dividirlos y esta pregunta que Manu puso ahí lo pondré en el chat. Entonces, bueno, un momento, déjeme ver algo. Ok, bueno, voy a abrir las salas y pueden ir ya volando ahí. Beto. Estas situaciones para seguir haciendo el trabajo que el Señor le ha encomendado. Entonces comenzamos hablando sobre las dificultades y ahora mismo en la charla ustedes también compartieron un poco acerca de las cosas que ustedes han encontrado como desafíos a la hora de querer llevar a cabo una delegación. Y sé que ahí en medio de la charla ustedes se toparon ¿verdad? Con diferentes puntos de vista de lo que ha sido estos retos, muchas cosas, ¿verdad? Que de repente han sido desafiantes. Si nosotros leemos al evangelista Lucas en su relato biográfico, ¿verdad? El misterio, la vida de Jesús, nos encontramos con un Jesús que tiene una gran capacidad de delegación. Yo realmente admiro, no sé, siempre he sido un admirador muy profundo de la confianza. Pocas personas en la vida de la iglesia a mí realmente me han reflejado ese nivel de confianza que Jesús tuvo en los discípulos. Y por eso le hacía la mención, ¿verdad? El pastor Melvin, no porque está acá. Cada vez que yo hablo de desarrollo de liderazgo, tengo que hablar de esas personas que confiaron en nosotros antes, que vieron cosas que otros no vieron. Y la hermana Abel, que en mi grupo estaba hablando un poco de esto, que vamos a verlo, espero yo nos ajuste el tiempo para llegar a ese punto más adelante. Pero cerramos el bloque anterior, hablando un poco de este pasaje, o mejor dicho, hablando un poco de qué cosas deberíamos estar buscando para lograr un mayor éxito en este ambiente de la delegación en la vida de la iglesia. Y una es voltear a ver, ¿verdad? El modelo de Jesús y ver a este Jesús que escoge gente, que ministra gente, que desarrolla personas, pero que también las comisiona. Entonces, hay algo aquí muy importante que yo mencionaba en esta pequeña lista de cosas que deberíamos hacer para lograr el mayor éxito en la tarea de la delegación. Uno, proponernos el crecimiento personal antes de ponernos a creer
creer que tenemos la capacidad de seleccionar a otros, tenemos que ser muy honestos con nuestra disciplina de crecimiento personal. Mi hermana Belki mencionaba algo, no sé en su grupo, me imagino que también más de alguna persona lo haya mencionado, tiene que ver con el hecho de la capacidad de relación. Algo que a mí me encantó de los principios que VidaNet maneja sobre la enseñanza del discipulado, es que el discipulado es relación. El cristianismo es relación. Creo que los mismos personas que desarrollan temáticas de liderazgo, de desarrollo de personas en el ambiente cristiano, nunca la palabra relación, nunca la actividad de la relación va a poder suprimirse, y por eso es que es tan lindo que a pesar de que la pandemia nos ha obligado a estar distanciados físicamente, pero no ha evitado que podamos estar juntos en comunión, porque el Señor ha proveído los recursos y somos una generación privilegiada, ¿verdad? Hace un siglo, hace 50 años, hace 20 años esto no hubiera sido posible, pero esta generación tiene la posibilidad de hacerlo. Así que, ¿cómo están nuestras capacidades de relación? ¿Cómo estamos sintiendo lo que el otro siente? ¿Cómo estamos poniéndonos en los zapatos del otro para dolernos con su dolor, para llorar con su tristeza, para alegrarnos con su alegría? Eso es relación. Y la conexión con las personas es lo que nos da la gran capacidad de conocer precisamente los dones y las habilidades de estas personas. Luego, hablaba un poco acerca de ser muy claros y aprender a comunicar lo mejor posible la tarea. He conocido a personas que tienen grandes capacidades sobre esto. Reconozco, yo no soy una de ellas, pero he aprendido, me he obligado, porque de repente yo soy el tipo de persona que habla mucho y comunica poco. Y yo creo que tenemos que también verificar si la gente que está a nuestro alrededor está entendiendo el mensaje que estamos queriendo dar. Hay un equilibrio también muy importante en lo que es responsabilidad y autoridad. Alguien mencionó durante las reflexiones anteriores, durante los espacios anteriores, que muchas veces nosotros queremos que la gente sea muy responsable, pero no siempre estamos compartiendo el poder y la autoridad con ellos. Algo que con lo que cerrábamos el bloque anterior era con un Jesús diciéndole a sus discípulos cosas mayores, ustedes van a ser capaces de hacer. Y como decía mi hermano Juan Félix en el grupo de la reflexión, como Jesús, siendo el Hijo de Dios, no tenía miedo de decirle a sus discípulos, ustedes van a hacer cosas, hombre, ustedes van a ser gente que va a ser trascendente, que va a tener un gran impacto en los círculos sociales donde estén. Y yo creo que eso es algo que nosotros no tenemos que tener reservas, obviamente dirigidos por el Espíritu Santo. Tenemos que ver en las personas también, personas muy capaces, personas que pueden llegar a tener espacios de influencia muy altos de acuerdo a la voluntad del Señor. Mencionaba esta frase común en Honduras con los muchachos cuando vamos a jugar. Bueno, hay que darle cancha al jugador, hay que fallar, hay que aprender en medio de los fallos y hay que hacer un trabajo. Me decía el pastor Melvin en una de las últimas enseñanzas que compartía conmigo, hay que ir al camino del coach, ¿verdad? También para ver por qué de repente alguien está muchas veces reincidiendo con fallos en las labores delegadas, y ver qué recursos, ver qué es lo que hace falta para que esta persona pueda cumplir, o también valorar un poco si no lo estamos ubicando en la posición inadecuada. Y lo otro es obviamente la tarea del monitoreo, que es algo muy común, un principio muy común en el ambiente de la delegación. No podemos abandonar a nadie en medio de sus tareas. Recuerdo un poco lo que estaba compartiendo hace algunos minutos en la delegación, desde cómo lo entendemos, al menos desde como a mí me gusta entenderlo, es la distribución idónea de las tareas para aprovechar al máximo los recursos recibidos y así cumplir con el llamado divino. Recuerdan que al inicio hablaba yo de 3 conceptos, ¿verdad? Llamado, tareas y recursos. Así que solo para el recordatorio menciono esto. Quiero ver con ustedes algo importante. No cabe duda que una de las cosas que es más compleja en el ambiente de la delegación es el tema de la selección. Hermanos, hermanas, ¿quién no se ha topado con un problema de selección? Bueno, yo creo que el mismo Dios en su revelación a su siervo más de alguna vez tuvo, no voy a decir un problema, pero sí nos dejó ver que el proceso de selección a veces tiene parámetros que se salen de nuestras capacidades, como cuando, recuerdan ese escenario extraordinariamente conocido, el profeta Samuel va a la casa de Isaí a ungir a uno de sus hijos, que ya fue escogido para ser rey, pero en el proceso de selección él falla porque los parámetros que está usando no están alineados con la visión divina. Entonces,
Bueno, si a Samuel le hubieran delegado la tarea de escoger, seguramente no hubiera escogido a David. Y yo creo que esto es algo delicado, tenemos que orar mucho. Yo creo que es una invitación muy clara a poder estar en una conexión más profunda con el Señor, porque necesitamos realmente que Dios nos dirija en muchas de las cosas que hacemos. Pero aquí hay 4 consejos muy prácticos que yo he visto a lo largo de la vida, nos han ayudado. No siempre, voy a ser muy honesto, no siempre la selección tiene un margen de 100% de efectividad, pero pueden ser estos consejos muy útiles para que podamos desarrollarlos. Uno, hacer una evaluación muy realista, muy objetiva del recurso humano que nos rodea. ¿Quiénes son las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor? Volviendo al tema de Moisés, volviendo al tema de la misma historia de José, o de otras muchas historias bíblicas donde hay delegaciones de tareas increíbles. Recuerdo en el llamamiento de Moisés, ¿verdad? Cómo el Señor le coloca a Aarón y cómo Aarón tiene una cualidad que de repente le sirve mucho al ministerio de Moisés. Hay que hacer una evaluación. Veamos a las personas que están a nuestro alrededor. Me encantó la hermana Belki dijo en medio de la charla, tenemos que aprender a observar. Nos hemos vuelto muchas veces en una iglesia, voy a decirlo con todo respeto esto, muy distante. Una iglesia que de repente comparte en eventos, pero no tenemos esa cualidad de acercarnos a las personas para conocer su trasfondo. ¿Recuerdan cómo yo les decía? Aprendí tanto del marco social, cómo impacta la vida de la iglesia, cómo su historia, su herencia, cómo su patrón de crianza puede estar generando un problema ahora que usted es todo un adulto y que ahora el Señor está queriendo usar su vida en medio de un ambiente de iglesia. Hay que hacer una evaluación realista, hay que acercarnos a la gente, observar. Número 2, hay que valorar los procesos de entrenamiento. Y aquí quiero ser muy honesto, si es que los hay, porque en muchos ambientes la verdad no tenemos procesos de entrenamiento definidos para las personas, para los líderes. Pero si los hay, estos procesos de entrenamiento, hay que ver qué tan funcionales están siendo, porque si de repente tenemos una estructura que entrena líderes, que entrena discipuladores, que entrena maestros de escuela dominical, que entrena evangelistas, pero no estamos teniendo los resultados esperados, o al menos los resultados, por decirlo así, mínimos que deseamos obtener, entonces tal vez el problema no son las personas, tal vez son los procesos mediante los cuales los estamos entrenando, ¿verdad? Tal vez estamos desarrollando áreas de la vida de las personas o tal vez no estamos tocando el punto donde pueden ser mayormente potencializados y en algún momento el entrenamiento también se está quedando corto frente al desafío que tenemos delante. Hay que hacer una revisión y yo creo que esto nos toca a los pastores, nos toca a los maestros. Algo que yo hice y que creo que aquí está mi hermana Blanquita, que es nuestra secretaria a nivel de la región de Sula, que en Honduras con nosotros, fue como tratar de desafiar a un equipo, a nuestro equipo de escuela dominical en una de nuestras congregaciones. Aún funciona muy fuerte el tema de escuela dominical y cada fin de semana pues se atienden de alguna manera una buena cantidad de niños y era, fue en algún momento llamar a la persona que estaba a cargo de escuela dominical y preguntarle cómo estaba, cuál era el proceso que tenía para desarrollar el compromiso y el conocimiento de sus maestros de escuela dominical, que me definiera en 4 pasos, en 3 o 4 pasos, cuál era como el proceso que se usaba para llevar a un maestro en un plan de crecimiento. Lamentablemente no me lo pudo describir, me comenzó a hablar de una serie de actividades, no, pero yo le hablaba de procesos. Y esto es algo que nos ha pasado, a mí me pasa mucho, es una tentación muy fuerte en mi vida como ministro, estar muy lleno de actividades, pero pocos procesos en la vida. De repente somos grupos y las iglesias nos llenamos de muchas actividades, pero no amamos los procesos. Y los procesos son inevitables, son caminos que tenemos que tomar. Me encantó hace algún tiempo cuando leía uno de los textos, manuales de liderazgo, donde se habla de un ciclo, por ejemplo, de madurez en el liderazgo que dura 20 años, que apenas cuando un líder ha atravesado una carrera de 20 años, apenas está comenzando a dar los mejores frutos de su liderazgo. Me encantó eso, obviamente, porque me dio esperanza, porque yo dije, bueno, voy a entrar en una etapa interesante en los próximos tiempos, pero hay que revisar los procesos, ¿verdad? Hay que animar a las personas que están a cargo de esto, o si no, hay que establecer uno. Tal vez no tiene que ser un proceso
al estilo, ¿verdad? El hermano Rick, ¿se acuerdan del hermano Rick cuando surgió con toda esta modalidad de la iglesia con propósito y una vida con propósito? Y en la iglesia con propósito él plantea aquel desarrollo de liderazgo de las 4 bases, ¿verdad? Del campo de béisbol. Tal vez no algo tan exageradamente así como que ordenadito, tan de repente definidito, pero sí un proceso que sea funcional. Saber, por ejemplo, el nivel, algo que a mí me llamó mucho la atención, hicimos en una de nuestras congregaciones hace 4 años, era preguntarnos cuál era el nivel de conocimiento bíblico básico que tenía nuestra congregación. Entonces, para eso hicimos una pequeña encuesta, y en esa pequeña encuesta, bueno, tuvimos que ver con ojos de realidad el hecho de que aunque había gente que tenía muchísimos años de estar en la iglesia, su conocimiento bíblico era menos que básico. Si hubiéramos tenido que escoger un nivel, sería como un nivel tal vez de preescolar o nivel de primario, pero para el tiempo que tenemos, como dice la Biblia, muchas veces deberíamos de ser ya maestros, pero eso es algo que menciono solo como un ejemplo. Algo muy importante, hermanos, para la selección y para aquello de evitar el tema de los celos y las cosas que producen divisiones en la vida de la iglesia, debemos de procurar en lo que nos sea posible sanar los ambientes de relación al interior de la iglesia. No podemos hacer delegaciones saludables si hay contiendas, divisiones, si hay pleitos, si hay relaciones rotas, si hay cosas que el Señor no ha podido tratar en el interior de las personas, porque en estos casos, y todos hemos pasado alguna vez por alguna experiencia donde una delegación se nos volvió un problema serio al interior de la iglesia, porque el hermano se sintió desplazado, porque hubo crítica, porque de repente el pastor escoge porque le cae bien fulano, no porque es el más capacitado. Hay que tener mucho cuidado con esto y tratar de guiar a la iglesia en un proceso saludable de sanidad, ¿verdad? Un proceso, viable de sanidad al interior. Y lo último es que, aunque no es una práctica común, puede ser muy útil usar herramientas que revelen la vocación de las personas, que revelen para qué somos buenos. No hay que tenerle miedo a esto. Esto es algo que es demasiado interesante. Hoy estaba recibiendo noticias de mis hijos que son muy dados al seguimiento de las ligas de fútbol, de soccer en el mundo, y estaban impresionados porque antes del minuto 10 del primer tiempo, aquel delantero Haaland, que es un muchachito noruego que le metió casi 10 goles a Honduras la última vez que jugó con ellos, ya le había anotado 2 goles al Bayern Múnich en menos de 10 minutos en un primer tiempo, ¿verdad? Y se pinta para ser un tipo que va a romper récord y hacer un montón de cosas, pero qué interesante descubrimiento el que hizo alguien con este tipo de personas. Alguien nos mira y dicen, este tiene vocación para este puesto específico. Y a mí me encantaría, yo creo que el hermano Juan nos decía en el grupo, que él tiene algunos recursos. Hay un recurso de un proceso de liderazgo de John Maxwell que se llama Instrumento para descubrir dones espirituales. Por ejemplo, eso es algo muy útil. Podemos pasarlo a nuestros líderes y ahí ellos descubren hacia dónde está orientada su vocación. Porque muchas veces la prueba y error, nos pasa una factura alta y alarga los procesos, pero con las herramientas que tenemos ahora, podemos desarrollar, ¿verdad?, encuestas, podemos desarrollar prácticas, laboratorios, algo que se puede hacer entre los discipulados. Algo a mí me gusta mucho hacer esto en los discipulados, cuando tocamos 2, 3 temas sobre, qué sé yo, sobre aspectos de generosidad o sobre ambientes de solidaridad. Bueno, vamos y hagamos una práctica sobre esto y ahí vemos cómo las personas se desenvuelven. Hace un poco tiempo enviamos a las personas a ser discipulados en casa, por ejemplo, antes de la pandemia, y descubrimos que teníamos excelentes oradores que nunca habían predicado en iglesia, pero en las casas se desenvolvían de una forma muy, muy extraordinaria. Entonces después los tomamos en un proceso para poderlos llevar a darle seguimiento, para que siguieran desarrollando esta capacidad de oratoria. Entonces es muy importante también, no es una práctica común, lo reconozco, al menos en las iglesias que yo tengo alguna relación con ellas, no es una práctica común estar usando herramientas para revelar la vocación de las personas. Casi siempre queremos hacer esto de una forma diferente. Voy a seguir adelante para hablar un poco acerca de qué nos dice Hechos capítulo 6 acerca de este tema de la selección. Hace unos 2 años, creo que no hay ningún hermano de Belice en esta conferencia, pero
yo tuve la oportunidad de estar con los hermanos de la iglesia Nueva Jerusalén, allá en el Cayo, en Belice. El hermano Nixon, el pastor Alirio de esa congregación, me recibieron de una forma muy linda y estoy tan agradecido con ellos porque también ellos también mostraron solidaridad con nosotros en este proceso que pasamos de los huracanes recientemente. Y yo desarrollé bueno, digo yo desarrollé porque tal vez yo me puse a distribuir un poquito esta enseñanza sobre cómo podemos usar Hechos capítulo 6 para como ver algunos modelos de organización de la iglesia. Y fue un tiempo tan lindo, a mí me encantó. Hay líderes de esa iglesia que todavía me escriben para preguntarme o para consultarme o para contarme lo que Dios está haciendo después de una enseñanza muy sencilla de escuela dominical basada en Hechos capítulo 6. No es eso lo que vamos a hablar ahora, solo lo digo que esto es parte de lo que nosotros encontramos en un relato tan bonito, tan sencillo, pero tan significativo para la vida de la iglesia. Creo que Hechos capítulo 6, si nosotros somos muy honestos, pudo haber significado la primera gran división de la iglesia. Es más, pudo haber ese problema que surgió allí en Hechos capítulo 6, pudo haber sido el primer, ¿qué podríamos llamar? La primera gran ruptura. Si no hubiera sido porque el Espíritu Santo dio la sabiduría, si no hubiera sido porque había una comunión interesante en ese grupo, si no hubiese sido porque había de parte del Señor un equipo, porque no fue algo que me llamó mucho la atención cuando vi este pasaje para ver este tema de organización de la iglesia en él, es que nunca se menciona a una persona particular. Ustedes van a leer en capítulo 6 que dice: los apóstoles notaron, y los apóstoles dijeron a la comunidad, a la congregación, a la multitud, le dicen. Lucas no dice, bueno, a Pedro se le ocurrió una gran idea, no dice, bueno, de repente a Felipe le vino una revelación del Espíritu y dijo, hagan esto, no. Fue como una decisión de equipo, desde la parte, digamos, del liderazgo más reconocido, hasta buscar alternativas para la solución de un problema que estaba generando queja, murmuración y molestia al interior de la iglesia. Así que hay como 6 cosas sencillas que podemos ver en estas cualidades que hemos de buscar, que yo creo que son muy reales, que sí podemos encontrar gente así, gente de carne y hueso dentro de nuestras congregaciones, que den algunas muestras de estas, o que reúnan estas virtudes. Obviamente allá en Hechos 6, ¿verdad? Los apóstoles hablan en un lenguaje muy profundo, un lenguaje muy rico, que sean varones de buen testimonio, que sean llenos del Espíritu Santo, que tengan sabiduría, fe. Pero miremos esto contextualizando un poco en nuestro ambiente. ¿Qué podemos esperar de las personas a las que delegamos funciones? Uno, que sean creyentes reconocidos. Hermanos, nunca tomemos a una persona que no haya dado muestras, por favor, de haber tomado una decisión por Cristo para delegarle tareas. Yo he sido sorprendido muchas veces, de verdad. Dios me ha sorprendido con gente que, aunque no tienen un gran compromiso con Dios, de repente no funcionan en alguna tarea, se ofrecen como voluntarios. Yo no les cierro las puertas, pero ojo, no es la regla. No puede estar buscando gente que no tiene compromiso con Dios para estarle delegando tareas que tienen que ver con el avance del reino. Y yo creo que esta es una norma que, aparte de ser como una norma sana espiritualmente, también una norma ética, ¿verdad? Porque también para nosotros es importante que la gente que está de este lado asumiendo un compromiso con Dios también aprenda a tener responsabilidades en las tareas del reino. Entonces, primero, que sean creyentes reconocidos. Segundo, que estén dispuestos a estar entre la gente, hermano. Entender que toda tarea del reino tiene que ver con personas, que tiene que ver con servir a personas, con ministrar necesidades, y las personas que tienen, que Dios ha puesto alrededor nuestro, deben de entender que nuestra tarea es servir. No podemos hacer a un lado la vocación de servicio, y cualquier área de la vida de la iglesia es un área de servicio. Sea los niños, sea los adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, sea la comunidad, sea la enseñanza, sea en el comedor, sea donde sea que nos toque, tenemos que tener esta disposición de estar entre las personas. Y yo creo que esto es algo muy lindo que también el Espíritu Santo puede poner en el corazón de una persona. Aprender a amar lo que hace, porque ama
precisamente el resultado de su servicio entre las personas. Otra cosa interesante es que, bueno, idealmente, por eso digo idealmente, lo mejor es que estas personas hayan sido discipulados y entrenados. Me encanta, ¿verdad? Porque el tema del discipulado, no estoy hablando del discipulado ese del aula, ese del memorizar versículos bíblicos, no, estoy hablando de la relación de la vida. ¿Cómo realmente conocemos nosotros el corazón de una persona a menos que compartamos con ellos? Hace algunas semanas tuve la oportunidad de hablar con un par de líderes jóvenes de la ciudad que me invitaron para estar en un programa con ellos de radio, y yo les comentaba cómo las enseñanzas más profundas a mi vida, y no quiero con esto cuestionar ni siquiera lo que estamos haciendo en esta tarde, por favor, no estoy contradiciendo, solo digo las enseñanzas más profundas de mi vida vinieron a raíz de ese momento cuando mi mentor escogió un tiempo, me regaló un tiempo aparte. De repente los consejos más lindos que yo recibí, los recibí en la intimidad, no fueron en una conferencia, no fueron en un ambiente donde había multitud de personas, fueron en un uno a uno, fueron en ese espacio, minutos o horas, que de repente se hizo un alto en todo lo demás para dedicar tiempo a platicar de lo personal. Y yo creo que esto es algo que necesitamos hacer con la gente que está a nuestro alrededor y que hemos escogido, que Dios nos ha dirigido para ponerles también responsabilidades. Hace un par de días estuve visitando a una de nuestras parejas que están ahora atendiendo un llamado para ser padres sustitutos en un hogar de niños, en un centro infantil. Y yo me quedé muy sorprendido porque la verdad que son como las primeras experiencias. Me pasó cuando visitamos a Toño y Melinda allá en Heredia, Costa Rica, mientras estaban sirviendo en la base de Vianet. Pero ahora que iba a Peña Blanca, aquí en Honduras, a visitar a estos hermanos y ver la alegría, ver que los chicos se sentaron para poder contarme lo que está pasando, y yo encontré satisfacción en escucharlos. Son las cosas que le hacen ver a uno que realmente el discipulado está todavía continuo, aun cuando las personas ya no están tan físicamente cerca de nosotros. Otra cosa interesante es que hayan mostrado cierta capacidad para administrar autoridad. La autoridad es algo que tiene que irse dando progresivamente a una persona, y ahí ir midiendo cómo la administra, ¿verdad? Porque también nos hemos llevado experiencias muy fuertes delegando autoridad sobre personas que por su inmadurez lamentablemente la mal utilizan. Algo que es interesante es que estas personas deben ser competentes para la tarea. Cuando los apóstoles recomiendan a la multitud que escojan entre ellos varones, usted sabe todas las condiciones que dice, también hay un tema de competencia. Cuando hablamos de competencia estamos hablando de aptitud con P, aptitud, no actitud con C, ¿verdad? No ánimo, no las personas que tienen, sí, pastor, cuente conmigo, sino las personas que también Dios les haya dado gracia, les haya dado anhelo de crecimiento. Y si hay algo lindo con lo que uno se puede encontrar en la iglesia, es con gente que quiera ser capacitada para las tareas. Y por último, que hayan mostrado, ¿verdad?, rasgos de responsabilidad. Recordemos que la responsabilidad es una virtud, y recordemos que el compromiso tiene que ver con la tarea. O sea, hay personas que nunca van a llegar a tener un compromiso en la relación con el Señor, en la relación con la iglesia, con su reino, porque no han desarrollado la virtud de la responsabilidad. Miremos a esas personas, porque una enseñanza que ha sido muy común a lo largo de los años de nuestra vida es que siempre el Señor buscó a alguien que ya estaba haciendo algo, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes? No, el Señor no se dirigió a personas que estaban, de repente, que no tenían nada que hacer, siempre estaban con alguna responsabilidad encima, y eso es interesante porque tiene que ver con el carácter de la persona, ¿verdad? Yo creo que parte de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros es ir añadiendo a nuestra fe todas aquellas virtudes que son necesarias para el cumplimiento de la tarea. Ya casi para el cierre, solo quiero hacer tal vez una pequeña, bueno, como recomendación, o mejor dicho, algunos solo comentarios finales. Una vez más, la delegación la definimos como la distribución idónea de las tareas para aprovechar al máximo los recursos recibidos y así cumplir con el llamado divino. Cierro con esto, algunas recomendaciones finales. Amados hermanos que estamos en liderazgo, pastores, pastoras, líderes de ministerio y también otros que de repente tenemos algunas delegaciones de parte del Señor, valoremos el enfoque.
cuando hablamos de valorar el enfoque, es precisamente ver hacia dónde estamos dirigiendo nuestra fortaleza. Algo que he estado viendo muy profundamente en los últimos tiempos es quizás algo que me costó ver a lo largo de los años y que ahora tal vez es un pequeño signo de estar entrando en una etapa de madurez en mi vida, es que debo de canalizar realmente aquello que Dios ha puesto en mis manos para ver eso que Dios quiere que yo logre, junto con las personas que están a mi alrededor. Creo que no podemos seguir teniendo una cultura de correr solo porque esto está de moda, solo porque de repente esto es lo que todo el mundo está haciendo. Yo creo que debemos de ser muy honestos y sinceros para ver qué es lo que Dios ha puesto en nuestras manos, las personas que Dios ha puesto en nuestras manos, amar a la gente que Dios ha puesto en nuestras manos, porque el Señor nos colocó allí para poder ser de bendición y para poder desarrollar y bendecir y también potencializar a esta gente que está a nuestro alrededor como líderes. Lo segundo es la inversión del tiempo. Para mí es un desafío. Les pido que por favor en sus próximos tiempos de oración me tomen en cuenta porque estoy consciente que muchas veces como líderes estamos impregnados de demasiadas actividades que nos impiden tener tiempo de calidad. Les cuento una cosita así rapidito. El día de ayer tuve que estar con mi esposa afuera porque íbamos a dejar unos libros a una de las escuelas que está ahora funcionando bajo nuestro cuidado y no pudimos regresar a San Pedro Sula porque el tráfico que se arma de entrada a San Pedro Sula por el sector de Occidente es muy duro. Pero nos regaló el Señor un tiempo muy lindo en una comunidad apartada de la ciudad. Estábamos con mi esposa ahí. No sé cuántos días habían pasado antes de que pudiéramos hacer un alto como el alto que hicimos ayer. Casi un alto obligatorio, pero estuvimos ahí tranquilos, hablando de cosas nuestras, nuestros hijos. Fue tan interesante porque prácticamente Dios nos obligó a hacer ese alto. Y yo reflexionaba sobre lo rico que fue ese tiempo y decía, bueno, realmente necesito aprender a no solo gastar el tiempo, sino también invertirlo, porque cuando le dedicamos tiempo a las personas que están haciendo con nosotros la tarea, no estamos gastándolo, sino invirtiendo. Lo último es que lo penúltimo es que consideremos, hermanos, el impacto generacional que estamos teniendo. La iglesia debería preocuparse como en un nivel de urgencia, diría yo, porque necesitamos realmente tener relevo generacional. Y no sé si a ustedes les pasa en sus congregaciones o en sus convenciones en los países donde están, pero en Honduras tenemos un desafío muy fuerte y la verdad que es una tarea muy fuerte para la vida de la iglesia es cumplir con esta misión del relevo generacional. Creo que hay que hacer un alto para poder valorar realmente cómo volver a conquistar el amor, la pasión de las generaciones por el trabajo de la obra y quizás eso es algo que necesitamos orar muy fuerte, ¿verdad? Para que como líderes nos enfoquemos tal vez en aquel pequeño de hoy, ¿verdad? Porque dentro de poco van a ser las personas que van a tener a cargo también las iglesias. Y por último, cuidemos nuestra actitud. Por más que nosotros estemos pasando tiempos difíciles, por favor, hermanos, no perdamos de vista que somos gente de reino, que tenemos una ética como ministros, que no podemos estar usando ningún espacio de liderazgo para sacarnos muchas veces, lo digo con todo respeto y con amor, amados hermanos, de repente frustraciones o amargura que muchas veces nos produce el mismo trabajo de la obra. Creo que gran parte del reflejo de vida de un ministro, de un líder, de una hermana que está en liderazgo, es por mantenerse en una comunión tal con Dios que sea reflejada al momento de que usted vaya a estar con las personas, que las personas sientan realmente que usted es un hombre o una mujer que está cerca de Dios, que sientan que al estar con usted hay oportunidades, hay seguridad, hay cosas que pueden generar riqueza en el corazón de otros. Yo comencé este año con un mensaje en ambas congregaciones, porque tengo el privilegio de ser pastor de 2 congregaciones, y en ambas congregaciones yo le lancé un desafío a la iglesia. En el mensaje inicial del año les dije, no permita que este año una persona se cruce con usted y no sea bendecida. Que no haya una persona que tenga el privilegio este año de cruzarse con usted y que no sienta que fue bendecida a causa de que Dios
le permitió cruzarse con usted. Y yo sé que esto es algo, lo que mencionaba, ¿verdad? Como un anhelo un estándar muy alto, pero usted se imagina qué lindo que nuestra actitud siempre estuviera en esa capacidad de que la gente viera en nosotros la obra de Dios y anhelara tener lo que nosotros tenemos. Es para mí realmente un honor, hermano, una bendición estar juntos. Gracias por el tiempo, gracias por la atención. Me siento honrado. Estoy ahora sintiéndome como cuando el pastor Melvin me puso a predicar en un retiro de jóvenes en Sarapiquí hace muchísimos años. Agradecido con el Señor porque de repente Dios está haciendo cosas muy lindas a nivel de Centroamérica, en sus iglesias, y seguiremos orando y en contacto para que Dios siga abriendo puertas de bendición para todos. Antes de entregarle aquí a mi hermano Austin para que él nos diga que siga a continuación, sí me encantaría poder cerrar con un espacio de oración este tiempo y poder poner en las manos del Señor todo lo que estamos haciendo ahora en nuestras vidas como iglesia. Así que le pido que por favor me acompañe, luego mi hermano Austin toma la palabra. Padre, gracias por este privilegio que nos has dado de poder compartir inquietudes, de poder compartir principios, de poder compartir experiencias. Gracias por tu palabra. Gracias porque es ella la que nos enseña. Gracias porque sus ejemplos, gracias porque su favor, su misericordia se manifiesta en todo lo que hay ahí, Señor. Gracias por lo que estamos haciendo ahora. Permítenos poder encontrarte, Señor, también guiándonos en medio de la tarea. Coloca a esas personas, Señor, y que nosotros tengamos también la sensibilidad de ver en estas personas esos instrumentos que tú quieres usar. Gracias por la vida de la iglesia menonita en Centroamérica, en Latinoamérica, y no solamente la iglesia menonita, de todas las misiones que están haciendo un extraordinario trabajo de acompañamiento, de esperanza en sus países, en medio, Señor, de esta crisis mundial que nos ha tocado como generación afrontar. Pero como tú también nos has enseñado, nosotros seguiremos siendo edificados por tu Espíritu porque es tu propuesta, la iglesia es tu visión, es tu anhelo, somos tu pueblo y queremos realmente, Señor, seguir siendo dirigidos en todo lo que hacemos por ti. Gracias por la vida de todos los ministerios representados aquí esta tarde y de otros hermanos que verán esta charla quizás en otro espacio, en otro momento, en una reproducción en otro espacio. Gracias por toda la gente de VidaNet, por lo que están haciendo por la vida también de la iglesia en Centroamérica. Gracias por los hermanos de Simple Mobilizing también por lo que están haciendo para el entrenamiento de muchos líderes de Centroamérica y Latinoamérica. Gracias, Señor, por todas estas conexiones hermosas que nos permites tener, porque así, de esta manera, cumpliremos con tu tarea, honrando tu nombre y adorándote, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, amados hermanos. Mi hermano Austin con ustedes. Muy bien, muchísimas gracias, Pastor José, por compartir con nosotros y sacar esta tarde para compartir de lo que Dios te ha enseñado. Realmente, puedo decir que aprendí mucho en este espacio y creo que muchos pueden decir igual. Entonces, muchas gracias, hermano. Vamos a tomar 10 minutos otra vez para estar en grupos pequeños, para poder conversar un poco sobre este tema. Y después Manu tiene unos anuncios nada más y terminamos. Entonces, Manu, ¿puedes poner la pregunta en el chat? Y los grupos son un poco diferentes que antes. Los mezclé otra vez al azar. Entonces, vamos a tener oportunidad de conocer otros hermanos. Y sí, y igual son 10 minutos y después Manu nada más tiene unos anuncios y seguiremos. La pregunta es, ¿busco más actitud o más aptitud? Y la otra es, ¿busco ser trascendental, generacional? Se me salió gringo ahí, perdón, en esa pregunta. Pero ahí está y voy a ponerlo ahorita en los grupos. Entonces, alístense para viajar y ya vamos a viajar.
de abril, cae el 3 de abril, y el hermano Marvin Lorenzana va a estar compartiéndonos. Vamos a empezar una modalidad de evangelismo. Entonces, sí, si quieren escuchar y pues también compartir con otros hermanos, están bienvenidos. Y pues el hermano Marvin ahorita es el presidente de EMM, y pues él también ha trabajado con las iglesias latinas en los Estados Unidos, y pues ahí ya compartió antes con nosotros y él está dispuesto a compartir este próximo, ese sábado, primer sábado de abril, con nosotros de nuevo. Entonces, ¿alguna otra cosa, Austin? Eso sería lo mío. Bendiciones. Bueno, creo que no. Nada más para terminar, quiero agradecer a todos. Bueno, queremos agradecer a todos que conectaron hoy. Y bueno, otra cosa es que estamos grabando esto y vamos a ponerlo en el chat cuando ya lo grabamos para los que quieran compartirlo con otras personas. Y para terminar, me gustaría pedir una oración con poder del hermano Melvin, que nos puede cerrar en una oración, por favor. Bueno, y después vamos a sacar una foto grupal, porque eso es la costumbre, ¿verdad? Entonces. Padre, gracias por tomarnos en cuenta para este tiempo. Gracias por darnos estas herramientas y permitir que tu amor circule de una manera más rápida entre nosotros. Gracias porque nos puedes bendecir con tu palabra desde los labios de hombres que han aprendido a amarte y que han pasado un proceso. Gracias porque nos das el corazón abierto para entendernos, aceptarnos, permitirnos como siervos y como hombres comprometidos contigo para llevar tu palabra. Quiero bendecir a mis compañeros de ministerio. Quiero rogarte, Señor, que en tu misericordia permitas una renovación de odres y que el nuevo vino venga y dé alegría y dé sabor a estos tiempos en la iglesia. Te exalto, te bendigo y te glorifico en el nombre maravilloso de nuestro Mesías, Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermano Melvin. Y bueno, gracias a todos por estar aquí. Vamos a sacar la foto. Entonces, si pueden encender sus cámaras, poner la sonrisa más hermosa que tienen y vamos a sacarnos la foto. Ok, hay unos que no han puesto todavía. Vamos a esperarles un momento. Ahí está José. Muy bien. No sé si Milagro y Francisco pueden o no. Bueno, vamos a sacar la foto. Entonces, bueno, ahí está. Muy bien. 1, 2 y 3. Perfecto, lindísimo. Esta foto sí vale mucho dinero. Porque mucha buena gente. Y ahí veo Clarisa también. Hola, Clary. Bueno, muchas gracias por haberse conectado hoy. Y que Dios les bendiga mucho a todos. Dios les bendiga. Gracias. Muy buenas tardes. Hermano, Un abrazo, bendiciones. Bendiciones, bendiciones, saludes. Amén a todos. Pastor Alejandro,